Saludos Warmongers, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un vídeo más. Esta vez vamos a hablar acerca de Nurgle, el padre de las plagas. Nurgle en Warhammer Age of Sigmar y los diferentes universos de Games Workshop. Vamos a hablar de toda la trayectoria que ha tenido Nurgle, de todas las facciones, subfacciones, miniaturas. Vamos a hablar un poco de las listas y el meta. Va a ser una especie de review o visión general para daros mucha información, muchos consejos, muchas ideas y que tengáis una visión general acerca de Nurgle. Espero que os guste el vídeo, dejad los comentarios y decir qué os parece este vídeo. ¡Adentro! Bueno, para empezar, toda esta información, aparte del conocimiento que conozco, la he recopilado de toda esta serie de libros. Aquí tengo toda una serie de libros, incluso faltaría alguno más, que son los necesarios para ir viendo o siguiendo la trayectoria de Nurgle en Warhammer Age of Sigmar, ¿vale? Ahora los iré comentando y os iré contando. No penséis que Nurgle es simplemente este único libro, tiene mucha más trayectoria y mucha más información que se puede recopilar de otros libros de ejército o otros libros de campaña. Bueno, para empezar, creo que es de sobra conocido quién es Nurgle. Vamos a hacer una pequeña introducción de Nurgle. Nurgle es uno de los 4 dioses del caos, es el dios de la podredumbre, de la enfermedad, de la decadencia y a la vez del renacimiento. Es una especie de padre protector que cuida de sus vástagos. Y lo que viene a ser es que dota a sus seguidores, pues eso, con mutaciones, resistencia sobrenatural a la enfermedad y cada vez más fuerza y corpulencia para llegar a alcanzar la inmortalidad de Nurgle. Nurgle nació en los orígenes de Warhammer Fantasy, allá por segunda edición o así. Al principio el caos era todo unido, pero las diferentes, digamos, manifestaciones caóticas o, digamos, los pecados capitales o enfermedades, poco a poco adquirieron más importancia y se fueron diferenciando. Y es cuando nació Nurgle propiamente dicho y se identificó clarísimamente con eso, con la enfermedad, con la plaga, con toda la podredumbre en general. En los diferentes años de Warhammer Fantasy, Nurgle no tenía un ejército propio, sino era, digamos, un culto, una facción dentro de todo aquello que era una amalgama que era el caos. Cuando ya llegamos a Age of Sigmar, Nurgle, propiamente dicho, se extiende, que es una de las características de Age of Sigmar, cuando los 4 grandes dioses tienen su propia facción. Ya no son subfacciones, sino son facciones propiamente dichas. Existe el caos absoluto, que vendrían a ser los Slaves to Darkness, y cada uno de los dioses tiene su propio culto y ejército representado en miniaturas propiamente de su gama, solo para ellos. ¿Qué tiene Nurgle en este caso? Nurgle tiene demonios, tiene mortales y tiene una cosa híbrida entre medios, que serían más bien mortales, lo que muy corrompidos, que serían los Robbringers, los portadores de la enfermedad, ¿vale? Eso serían las 3 grandes subfacciones dentro de Nurgle. Creo que eso es una visión general de Nurgle, todo lo conocéis y bueno, vamos a ir propiamente dicho con los orígenes de Nurgle. El primer libro de Nurgle no es este propiamente dicho, si nos vamos un poquito más atrás a cuando nació Age of Sigmar. Venimos atrás de, digamos, el fin de los tiempos, que hubo un libro propiamente dedicado a Glotkin, que ya lo mencionaremos más adelante. Pero bueno, son la gama de miniaturas que iba a representar clarísimamente a la siguiente facción venidera dentro de Warhammer Age of Sigmar. En los orígenes de Warhammer Age of Sigmar aparecieron estos libros, los libros de Gran Alianza. Aquí los tenéis. Este es el libro del caos. Esto abarca todo lo que sería el futuro caos que se desarrolló más adelante. Venía a ser una serie de reglas para las miniaturas vigentes de Warhammer Fantasy que tendrían representación en Age of Sigmar. Y dentro de este gran libro tenemos la parte central dedicada propiamente a Nurgle, ¿vale? Si nos vamos a la parte central del libro, veremos cómo Nurgle ya lo empieza a dividir en las 3 grandes facciones. Los Robbringers, los primeros, y aquí ya aparece pues las reglas que a día de hoy siguen en la mayoría muy vigentes y han cambiado muy poco, ¿vale? Vienen batallones, aparece Glotkin, viene Morbidex Twiceborn, que son los heraldos, Blood Raspen,
y viene Oggroth Daemonspear, ¿vale? Son los 3 principales heraldos. Viene el Harbinger of Decay, el Grutoth Spume, Festus. Todos estos son personajes que ya tenían una representación en Warhammer Fantasy, que digamos han trascendido a la mortalidad y han seguido renacidos o reaparecidos en Warhammer Age of Sigmar. Son los mismos personajes, o se supone que son los mismos, que a través de la disformidad de los reinos del caos, pues les ha permitido continuar su existencia y aparecen infectando y luchando por los reinos mortales, ¿vale? Estos son los personajes, digamos, Rotbringers. Los Rotbringers, venían a ser, para que hagáis una idea, serían mortales, pero corrompidos a tal extremo, con unas mutaciones, que se vuelven grandes, se vuelven gordos, se vuelven inflados, se vuelven con una piel amarilla y tienen unas mutaciones y unas caras ya muy demoníacas. Algunos tienen ya propiamente cara de portador de plaga y unas mutaciones a un nivel extremo. Esto en Warhammer Fantasy no estaba tan exagerado, no existían estas miniaturas, aparecieron en el final de la edición, en el fin de los tiempos, y antes los Nurglosos que había tenían un nivel de mutabilidad un poquito menor. Venían a ser, simplemente creo que era por facilidad de conversión de miniaturas. La miniatura estándar de Guerreros del Caos, pues con algún tipo de pintado diferente o algún brazo mutado y alguna podredumbre. Pero bueno, esto se ve que es un grado más, aunque difícilmente distinguible de los que serían los mortales, ¿vale? Estos serían los Rotbringers, ¿vale? La siguiente facción que menciona son ya propiamente los demonios de Nurgle, entidades demoníacas. Los demonios son inmortales, que viven a través del reino del caos y invaden la realidad a través de portales. Pueden morir, pero su esencia vuelve al reino del caos para volver a regenerarse y volver a la realidad otra vez. Pero bueno, son como plagas que vienen y van, son materia energética sería. Bueno, representaciones de su dios. Bueno, aquí tenéis toda la podredumbre que tiene y es muy curioso porque a la salida de este libro la gran inmundicia aún no era la actual. Y tenemos el War Scroll de la gran inmundicia y mirad cuál aparece. Aparece la inmundicia que había previamente, la inmundicia de Sexta, con esa peana que a día de hoy se queda muy pequeña. Si tenéis esta miniatura y la queréis seguir usando, yo os aconsejo usarla como príncipe demonio, por el tamaño de la peana y el volumen. La nueva gran inmundicia ha empequeñecido brutalmente a esta, y esta ya difícilmente puede representar a la gran inmundicia original. Aunque en esta parte del libro aún la representaba, hoy por hoy se ha quedado obsoleta, pequeña, sobre todo disminuida. Pero bueno, si la queréis representar como príncipe demonio, sería una posibilidad. Siguen apareciendo el resto de demonios, los heraldos, y aparecen demonios con nombre, como sería el caso de Pirinius, ¿vale? Los Plaguebearers de Nurgle, los drones, que son las moscas, las bestias de Nurgle, también son las antiguas, la representación de metal, esto es lo que aparece en este libro, son estas de aquí. Os voy a ir acompañando todos estos vídeos de las imágenes, así como las voy a ir encontrando por internet y les voy a enseñar, ¿vale? Esta miniatura tuvo un cambio, los Nurgletes, y ya está. Esta es la parte principal, si no nos vamos mucho por las ramas, de Nurgle en esta primera edición, ¿vale? Esto aparecía al principio de todo, cuando aún no estaban todos los grandes Battletomes y Nurgle no tenía uno propio. El del caos se quedó totalmente mezclado dentro de esa gran alianza y más tarde, en sucesivas reediciones, ahí fueron apareciendo los libros de campaña o los Battletomes de cada ejército, ¿vale? Cuando viene propiamente dicho el mago King of Nurgle, este libro de aquí. Este para todos los jugadores caóticos es el libro de referencia, ¿vale? Este es el libro, ya entramos dentro de la segunda edición, aunque esto nació un poquito antes de la segunda edición. Cuando apareció este libro, esto si no recuerdo mal fue enero o febrero, principios de año del 2018, el año que a mitad de año, en verano, apareció la segunda edición de Warhammer Age of Sigmar, que es la que actualmente jugamos. Pero una serie de libros, los 3 o 4 anteriores, creo que es Legiones de Nagash, este libro de aquí, Idonet Viking y Hijas de Cain, ya aparecen con el logo de la que sería la que acompaña a la segunda edición, en contraposición al logo de la primera, y ya aparecen con mecánicas e ideas que estarían implementadas en todos los siguientes Battletomes de la segunda edición.
Aportan novedades y aportan, pues digamos, una configuración del ejército, aunque con el paso de los años, 2 años para ser exactos, van quedando un poco atrás, así como va apareciendo nuevos libros con un nivel de violencia y unas mecánicas un poco más potentes. Este libro, con las diferentes actualizaciones y retoque en puntos, sigue siendo útil, ¿vale? Vamos a hablar detenidamente de este libro, del mago Conan Nurgle, para que tengáis una visión global, una buena idea de él. Novedades que incorporó. Incorporó un elemento de escenografía, creo que fue el primero para Age of Sigmar, un elemento de escenografía de facción, que sería el árbol de Nurgle. Fue la primera vez que tenía un ejército, un elemento de escenografía sin coste en puntos, que tenía unas reglas en juego y una serie de beneficios y combos para jugar con él. Y el primero en romper esta lanza fueron los nurglosos. No todos los ejércitos tienen escenografía, yo creo que es una cosa que nos la van a implementar a la larga, quizás alguno se quede sin, pero cada vez se ve que hay más elementos de escenografía para cada facción y las comunidades, los generales jugadores de esos ejércitos los demandan, ¿vale? Bueno, aparte del trasfondo, que son las primeras páginas del libro, donde ya nos presentan una nueva gama de miniaturas. Aquí se presentó sobre todo lo que sería demonios, se presentó a las nuevas inmundicias y bueno, el libro es una pasada, es una joya, es una obra de arte. Habla del lore, del trasfondo, del jardín de Nurgle, del propio caldero del Papa Nurgle, bueno, y las demás historias, y luego presenta las diferentes subfacciones. Es típico de los ejércitos de Warhammer Age of Sigmar que dentro de un gran ejército haga a la vez unas diferentes subfacciones. Unas facciones que si juegas puramente, esas facciones tienen una serie de combos y una serie de facilidades para alimentarse unas a otras, que se traducen las reglas con las claves, palabras claves, los keywords, que se bufan unas a otras. En este ejército hay 3, serían los Rodbringers, serían los mortales otra vez y serían los demonios. Las estrellas principales del libro serían los Rodbringers, que sería la evolución de los mortales. Tienen clave mortal, no tienen clave demonio y son los propiamente humanos dentro de las mutaciones del dios. ¿Cómo se juega con Nurgle? Se puede jugar directamente con demonios, se puede jugar directamente con mortales o se puede jugar directamente con Rodbringers. Hay la combinación de las 3 también, pero normalmente las mecánicas es empezar el juego con muchos más mortales y así como vais generando puntos de invocación y van cayendo estos mortales, vais rellenando la mesa con la invocación de los demonios. Es típico del caos o los ejércitos puros del caos tener invocaciones. Eso lo tienen los de Slaanesh, los de Khorne, los de Tzeentch y los de Nurgle. Las invocaciones requieren una serie de puntos que se consiguen mientras juegas, en este caso son los puntos de contagio, muy trasfundístico todo, que te van a generar un contador para poder gastarlos más adelante y con ese contador ponerlo con el gasto en puntos, poner otra vez en mesa demonios. No se pueden invocar mortales en ninguno de los 4 grandes ejércitos y todos invocan demonios, ¿vale? Ahora los comentaré, vamos allá. Después del arte, donde explica también cada una de las unidades del juego, los demonios, las bestias de Nurgle, Glockin tiene un apartado solo para él, los magos Lord o señores de los gusanos, que son esos 3 demonios personaje encima de esas abominaciones, y los Rodbringers, Cestus. Bueno, iremos uno a uno cuando lleguemos a la parte de los Duascos. No los voy a comentar, sino simplemente por encima os voy a hablar un poco de sus reglas, de su trasfondo y sobre todo de sus miniaturas. Estamos aquí para ver miniaturas como grandes amantes del Warhammer y su arte y sus miniaturas. Vamos a ver. Jolín, estoy por el pintado aún. Aquí. ¿Cómo están divididos estos libros? Los libros, todos los conoceréis, los libros de Warhammer Age of Sigmar, los Battletomes tienen, aparte de su trasfondo, su galería de miniaturas y su pintura y quizás conversión. Luego viene la parte dura, la parte propiamente de reglas, donde empieza con las habilidades de alianza,
¿Qué son las habilidades de alianza? Son directamente las reglas de tu ejército, propiamente. Todos jugamos igual, todos jugamos al mismo juego, todos nos tenemos que ceñir a las mismas mecánicas de juego, pero cada ejército tiene una capa de reglas, que es la capa de las habilidades de alianza, que son las que le hacen jugar diferente, le hacen conseguir unos objetivos diferentes y tener unas mejoras diferentes. ¿Cuáles son las habilidades de alianza de Nurgle? Principalmente son dos. La que hemos hablado antes, de los puntos de contagio, es una manera de intentar infectar todo el campo de juego, infectar toda la mesa. Eso se consigue posicionándote, colocando tropas de Nurgle en tu campo, en el campo del rival, evitando que el rival entre en el tuyo, poniendo árboles de Nurgle, que también consigues uno al principio del turno, o sea, al principio de la partida, pero puedes generar más con otros puntos e ir extendiendo la plaga. Eso genera unos puntos de contagio múltiplo de 7, ahí está la gracia. O sea, tú consigues 3, 4, pero cada múltiplo de 7, 14, 21, da un diferente nivel a la hora de invocar, ¿vale? Y luego a través de árboles o héroes puedes invocar, pues eso, 5 portadores de plaga, 7 puntos, 10 portadores de plaga, 14 puntos. Y así hasta lo último, que es la gran inmundicia, que creo que son 42 o algo así, o el gran demonio de inmundicia son 42. Siguiente característica que tiene este ejército, el ciclo de corrupción, la rueda de la plaga. Este ya trajo una mecánica nueva, una mecánica propiamente para Age of Sigmar, que fue la rueda de corrupción. Esto de aquí, o en el libro, lo veréis, esto de aquí. ¿Cómo es esto? Esto es una rueda que funciona imitando el ciclo de putrefacción de Nurgle. Nurgle lo que tiene es eso, que empieza muy apagado, empieza poco a poco y poco a poco va extendiendo la plaga hasta llegar a un punto de contagio donde todo colapsa y la plaga está extendida al máximo de esto. Después de eso decae otra vez y vuelve a hacer el ciclo de corrupción, de poco a poco infectar, la expansión de la enfermedad hasta la corrupción máxima. Esto se traduce en una serie de fases que tú tiras un dado y allí donde cae va a ser el punto de partida de tu turno de la plaga. Así como van pasando los turnos, va girando y te va dando una serie de beneficios donde el 7, otra vez el número de Nurgle, es el máximo, donde todas las unidades de Nurgle se curan un de 3 unidades heridas al principio de la fase. Cuando ha llegado al 7, que no se consigue de manera natural, porque en un dado de 6 podrías empezar máximo en el 6 y en el turno 2 llegarías al 7. Vuelve a empezar al 1 y va girando. Esto también hay modificaciones, hay puntos del general que pueden rodar la rueda adelante atrás, hay una magia que lo puedes colocar allá donde quieras. Eso hay diferentes maneras de modificarlo. Pues esto es lo principal, lo que define al ejército de Nurgle. Luego, si nos vamos a lo que son las siguientes páginas, vienen lo que son los command traits para, según el tipo de personaje que elijáis que sea vuestro general, va a tener una clave diferente que podéis elegir para que sea más potente, la clave propia del general. Luego hay los artefactos, que también están divididos en estas 3 grandes partes del ejército de Nurgle: Rockbringers, demonios y mortales, a la vez que un lore para magia. Cada mago, dependiendo de qué parte del ejército de Nurgle sea, va a tener que elegir un lore, o sea, un saber de la magia. Un segundito. Bueno, y eso es lo principal que tiene Nurgle. Una vez ya sabiendo esto, ya nos vamos propiamente a los War Scrolls. Tenemos el Sendero a la Gloria, tenemos los batallones y tenemos las miniaturas, ¿vale? Estos batallones, muchos han quedado un poco obsoletos o en puntos han quedado un poco desfasados, y algunos, como por ejemplo serían The Blessed Sons, si os fijáis, es el que más tarde la ira del elegido ha evolucionado a una subfacción dentro de Nurgle. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos, luego os lo cuento. ¿Vale? Aquí hay 2 batallones principales, o 3. Hay uno que es el Tripatata, que se emplean las 3 patatas. No sé cómo se llama, pero bueno, es para hacerte un ejército que lleva 3 grandes inmundicias, cada una con sus diferentes facciones: la maga, la mágica
y la pegona, digamos, las 3 patatas. Hay uno que es para bufar a los... ahí lo diré. Los Putrid Blykins, para darles rend, y otros para darles movilidad a las moscas. Bueno, esos son los principales que todos conoceréis. Cuando nos vamos a los Wascrolls, empezamos abriendo el melón con la gran inmundicia. Novedad de este libro: apareció una gran inmundicia de plástico gigante, enorme, que tenía 3 diferentes montados. 2 es la misma, es el personaje de gran inmundicia, que se puede, digamos, intercambiar las armas. Puede llevar campana, puede llevar espada masiva, puede llevar flagelo, puede llevar puñal para él ya apuñalarse y bufarse. Y la cara cambia, tiene una cara más típica de Nurglete, propiamente de gran inmundicia, que es una representación del padre Nurgle, del dios. Y una cara que se parece con un único ojo ciclópeo a los plaguevires, a los portadores de plagas. Hay una gran inmundicia que es un gran portador de plaga, rollo en gran inmundicia. Novedad que apareció también en este libro, que apareció una tercera patata personaje. Una tercera patata con un nombre propio, que es una patata maga, que en este caso es Rotigus. Rotigus es una especie de gran inmundicia con capucha, con un báculo de podredumbre y un brazo roto. Bueno, es una patata diferente que tiene nombre y apellido, Rotigus. Y digamos es una patata personaje. Esto es una de las novedades que aportaba este libro, que aparte de que el gran demonio tenía su representación en miniatura, había uno que era personaje. Todo es una caja componente, yo la tengo por algún lado, la tengo por allá, que viene para montar las 3 patatas. Viene un único cuerpo y vienen los accesorios, cabezas y armas para montar las 3. Manera de montar las 3 con una única caja: se puede clonar el cuerpo, se pueden comprar a gente que hace sus propios diseños, a veces son como mazacotes que han hecho un molde aquí y lo han rellenado, o se puede comprar vía Oriente, que te venden unos cuerpos de patata de otra calidad, pero también se les puede poner los bits finales y tienen las 3 patatas por una sola caja. ¿Vale? Siguiente que nos vamos, ya entramos dentro de lo que son los héroes de Nurgle, demonios. Estaría el Poxbringer, el portador de plaga, que es el heraldo normal. Este venía en la caja en el Star Collecting de demonios, era como el personaje que te regalaban. Es un gran portador de la plaga, un poquito más grande, el heraldo, el jefe. Está Epidemius. Epidemius es un personaje ya del antiguo fantasy, es un tío gordo abotargado en un trono llevado por Nurgletes. Este tío, pese a que la miniatura es muy antigua, ha sobrevivido al fin de los tiempos y aparece con reglas. Y tenemos la misma miniatura de Finecast para Chosimar. Hay gente que no le gusta esa miniatura, hace una conversión, y hay gente que sí que la tiene y la pinta. Luego aparecen la siguiente reedición de los de estos personajes demonios, que son unos personajes demonios cuando Nurgle adquirió pues una cierta comicidad, o sea, miniaturas muy cómicas, con mucha broma, pero un diseño espectacular y brutales. Apareció el escribiente, que es una especie de portador de la plaga con un pergamino y una cara ciega y una boca que lee el pergamino y escribiendo con una pluma. Ese es uno de los heraldos, son, digamos, heraldos personaje, ¿vale? Con unas miniaturas propias brutales. Los tengo por ahí, lo que los tengo sin pintar. Y el siguiente fue el soplador de Galtal, Billy Piper, que es Slopity, que es otro heraldo, también siguiendo esta, digamos, saga de un poco de broma, que está bufando una gran vejiga, que es una gaita. Este es otro heraldo con nombre y reglas propias. Luego el siguiente en aparecer, aunque apareció más tarde en el tiempo, apareció en una caja que os voy a enseñar después, fue Horticulus Slimus, el caracol, el jardinero de Nurgle. Es una especie de portador de plaga, encima de un caracol nurgloso con patas, con mutaciones, y tiene, digamos, el lore, el trasfondo, que es una especie de articultor, de cuidador del jardín de Nurgle. Nurgle está relacionado también con eso, con su jardín podrido, su jardín donde la plaga marcha sin control, la mutación, y está cuidado por demonios. Apareció en una caja especial con una campaña. Creo que es la única
dentro de la primera edición de Warhammer Age of Sigmar, porque esto es primera edición, y ya apareció esa miniatura fantástica, fabulosa, de un heraldo, pero encima de un caracol, que era más grande y con una serie de reglas diferentes y unos combos muy chulos. Pues ahí tenéis a Horticulus Slimus, ¿vale? Luego nos vamos a los portadores de plaga, los Plague Bearers, que tienen miniatura de plástico preciosa, miniatura que es válida para Warhammer 40.000 demonios, para Warhammer Age of Sigmar. Tenemos las diferentes versiones en el tiempo, de metal, de quizás de Finecast, pero bueno, las miniaturas espectaculares. Tiene la cabeza típica del portador de plaga, con un solo ojo, con esa especie de boca trompa o boca desencajada, y algunos que tienen unas cabezas muy características, que por allí creo que algún día Workshop podrá explotarlos si ha tenido éxito, que son unas cabezas mosca, unas cabezas un poco diferentes, un poco insectívoras, de apariencia de insecto, que no han tenido mucha más repercusión, simplemente cabezas, pero bueno, yo creo que ya es una tirada de Workshop, pues si algún día tiene que explorar esta gama por allí y tirar por hacer miniaturas de apariencia de insecto. Está muy representado Nurgle con la mosca, es uno de sus símbolos, de sus iconos, y querían tener esta representación, y algunas cabezas ya la tienen y algunos personajes ya la tienen. En los Plague Bearers podéis encontrar esta cabeza, aunque la gente no la monta mucho, que es la cabeza de mosca. Bueno, luego nos vamos a los plaguedrones, a los moscardones, que son esta especie, lo mismo, moscas gordas, abotargadas, tipo abejorros. Hay dos cabezas, tiene la cabeza propiamente de mosca, que es una cabeza que tiene una especie de trompa. Eso a la hora de jugar tiene representación, porque hay un tipo de arma u otra que la eliges, puede estar representada en la miniatura. Y las moscas estas actualmente siempre están montadas por un jinete portador de la plaga, no van solas, van en portador de la plaga. Lo siguiente que tiene Nurgle son las bestias de Nurgle, que las que aparecían en este libro ya era otra de las novedades. Es la nueva bestia de Nurgle, toda de caja de plástico, ese cuerpo tipo babosa, no ya tan mutante con tantas extremidades, tipo babosa, que en la parte del torso pues tiene unas extremidades y tiene diferentes montados de cabeza. Tiene esta especie de corona de león, pero de tentáculos, muy bonita, siguiendo mucho la estética del árbol. Y es una miniatura preciosa con 3 diferentes montados totalmente diferenciados. No se juega demasiado, pero bueno, ya tenemos unas miniaturas que pues tenemos una gama para jugar y pintar diferente. Los siguientes son los nurgletes, los herederos de los enjambres de Warhammer Fantasy, que había esas peanas cuadradas con diferentes nurgletes. Pues los nurgletes ya aparecen en peana redonda, montados así en especie de castillos, y tenemos las peanas de nurgletes, los nurglings. Que también es gracioso que Nurgle, en casi todos sus demonios en portadores de la plaga, vienen una especie de broma de nurglete haciendo una coña representación a la miniatura que acompaña. En la gran inmundicia viene una especie de nurglete que se cree que es una gran inmundicia. En el Glockking viene un nurglete así como muy heroico, que se piensa que es el Glockking también. En los portadores de plaga hay unos que estiran, digamos, las tripas de los portadores de plaga, y hay unos diferentes nurgletes que son pues una pasada, muy graciosos, y también tienen representación en Warhammer 40.000. En Warhammer 40.000 el ejército de Nurgle es la Death Guard, la guardia de la muerte, y aparece esta misma coña, nurgletes que acompañan al personaje como mascota, como coña, y tiene algunos pues el casco, el volter, pues tienen un poco lo que quieren ser como al que acompaña. Estos son los nurgletes. Ya nos vamos a la parte del libro donde habla de los Roadbringers, y aparece aquí el primero de todos, The Glockking. The Glockking es esa gran miniatura, la tenéis por allá atrás. Es esa gran miniatura que es como una especie de engendro gigante, no es una gran inmundicia, es una especie de humano de pie abotargado. Tiene mucha similitud y mucho esculpido similar a la gran inmundicia, que está coronado por 2 Roadbringers o mortales de Nurgle de los Roadbringers. Es un trío, son 3 hermanos en el lore, que uno es el mago, uno es el guerrero líder y uno es el que ha mutado y se ha convertido en esta bestia que los otros 2 montan. Este, digamos, es junto con la gran inmundicia, es la gran miniatura, es el gran líder de la facción de Nurgle. Está directamente más enfocado a ser el líder de la subfacción de los Roadbringers, pero es la miniatura con más heridas, con más espectacularidad, es, digamos, la miniatura estrella, la miniatura que colma la colección dentro de los Roadbringers y dentro de Nurgle, ¿vale?
es quizás más alta, lo que es menos gorda que las patatas, que las grandes inmundicias, pero bueno, ahí tenéis la gran miniatura espectacular que es de Glockin. Apareció en El fin de los tiempos, tiene un Warhammer Fantasy, tiene novelas, tiene mucha historia, pero bueno, ha seguido aquí dando guerra en Age of Sigmar y es la miniatura por excelencia. Ahora mismo no es lo más roto, no es lo más bufador, hay cosas mucho más personalizables y mucho más conveables dentro del ejército de Nurgle, de Magotkin, pero bueno, es una miniatura espectacular que se recomienda a todo. Lo siguiente que aparece son los 3 Magos Lords, los 3, digamos, es la versión menor de esa miniatura, es una especie de ogro gigante, muy tocho, coronado por un jinete que es un Roadbringer. Son 3, es Ogro, Diamond Spew, Morbicet Twiceborn y Blood Roachspammer. Es la misma miniatura con 3 diferentes montados. Uno es la versión guerrera, uno es la versión maga y uno es la versión Nurglete o líder jefe dios de los Nurgletes, que es Morbicet. Bueno, no son los más rotos, les han bajado también los puntos, son miniaturas muy chulas, es una lástima que tengas que comprar 3 veces la caja y que te sobren miles de bits para tenerlos, pero bueno, es sin ser el tamaño gigante, es el tamaño un poquito más pequeño, como miniatura bufadora tampoco es lo más roto, pero bueno, como coleccionismo y como fuente de bits para conversiones, miniaturas brutales. Los 3 señores Magos Lord, los señores de los gusanos. Lo siguiente que aparece aquí ya es gama nueva, es gama reciente de Age of Sigmar, gama que también estrenó un segundo Star Collecting, porque Nurgle para Age of Sigmar tienen 2 Star Collecting, tiene el primero que es el Demonios de Nurgle, que está compartido con Warhammer 40.000, y el segundo apareció cuando vinieron estas miniaturas, que es el de los Roadbringers, donde vienen los Putrid Blykins y las moscas de Putrid. Las moscas que hemos visto anteriormente tienen su versión para Roadbringer, son un poco más grandes, un poco más monstruosas y coronadas, montadas por no un jinete de los Plague Bearers, sino por un jinete Roadbringer. En este caso son los Lord of Affliction, la versión personaje que se hace general, si lo queréis hacer general del ejército, montado en mosca, que es un señor de las aflicciones, el Lord of Afflictions. Los siguientes personajes sería Festus, de Lich Lord, es este personaje que es un Roadbringer que hace, digamos, experimentos, es una especie de mago científico loco que está dándole de beber un brebaje a un súcubo, a una persona que ha capturado, y es Festus, que es la miniatura que tenemos, es una miniatura ya antigua, se ha quedado un poquito pequeñita en escala respecto a los Roadbringers, pero tiene la misma estética y la misma idea. Yo creo que fue un poco el que abrió la idea, porque es antigua, o el que abrió un poco esta gama de miniaturas abotargadas, porque sería la futura gama de los Roadbringers, que es la que están ahora dándole más caña y aportando nuevas miniaturas. La siguiente que aparece es todo un anacronismo, es el Harbinger of Decay. Es una miniatura que yo ya tenía de sexta, yo la tengo de metal, es una miniatura que fascinó en aquel momento, es una miniatura que sigue siendo la misma en vigor, es de metal o se puede conseguir, que se consiguió más tarde en Finecast. Es una miniatura que haya llevado mucho dolor de cabeza porque no tenían claro qué peana ponerle y yo la he llegado a cambiar 3 veces de peana. O sea, hay mucha gente que sí confundida y no lleva la peana que toca. Ahora mismo emplea la peana de Caballero del Caos, o la peana de caballería media, y una caballería pequeña y una caballería monstruosa, pues esta es la caballería media, y la que ahora mismo se ha sentado. Y bueno, es una miniatura que apareció en sexta, era una especie de heraldo, cuando ya los heraldos o paladines en aquel entonces empezaban a estar muy diferenciados, e hicieron una miniatura para cada dios. La miniatura para Nurgle era este tipo, que iba montado en un caballo totalmente descompuesto, y era un tío pues con su armadura y tal, muy tapado por una capucha y con cuernos y mutaciones señalando hacia el horizonte. Venía una siguiente miniatura, que era una especie de cuervo, un cuervo encima de una señal, que esa señal ponía Null y los kilómetros, porque Null del antiguo Warhammer Fantasy, y el tío pues eso, se ve que estaba liderando una campaña, una cruzada, y se dirigía con su horda dirección a Null a atacar al Imperio, ¿vale? Y esa miniatura es la que aún existe. Es una pasada de miniatura, lo que la gente esto del metal lo lleva un poco mal, a algunos le parece una miniatura que se queda un poco obsoleta o que no les acaba de gustar, y lo que hacen son conversiones siguiendo la estética de los Putrid Blykins, montándolos a caballo.
¿vale? Siguiente que tenemos aquí, tenemos el Sorcerer, tenemos el hechicero, es una miniatura también muy antigua, una miniatura del antiguo Fantasy, era propiamente un hechicero, el único que ha sobrevivido, y muy nurgloso, lo que se ha quedado un pequeñín chiquitín. Yo creo que esta miniatura va a ser retirada o va a ser sustituida por la versión que veremos más adelante. Luego tenemos los dos héroes genéricos de los Putrid Blight, que son el Lord of Blights y el Lord of Plagues. Uno es el que hace mención a este libro, es este de aquí, es esta miniatura exactamente. O sea, los libros empezaron a aparecer con miniaturas dibujadas, no cosas puramente de la imaginación, sino la representación de la miniatura hecha arte. Uno es este y el otro es el que lleva un hacha que apareció un poquito antes. El hacha está apoyada en su barriga y las vísceras de su barriga le van por encima. Dos miniaturas geniales por la pose, por la chulería, la parsimonia, y representan clarísimamente Nurgle o la estética de Nurgle actual, ¿vale? Son los personajes héroes que directamente podrían ser un Putrid Blight más, porque los otros también tienen un nivel de espectacularidad brutal. El siguiente que aparece, que tiene ya personaje con nombre, que tiene trasfondo, que tiene historia, es esta versión marinera, que Nurgle también se ha relacionado un poco con el mar, con los barcos de plaga. Hay trasfondo, hay historia, que es Grutotespun. Es una especie de pútrido mutado con una parte tentacular, o sea, tiene todo un lado como especie de tentáculos del pulpo, un poco inspiración Piratas del Caribe, y es un pútrido más con nombre, y tiene la peculiaridad de que, como su trasfondo él va en barco, el barco no sé cómo se llama, el no sé qué de plaga, pues tiene un teleport, digamos, un redespliegue que aparece en el primer turno por detrás del enemigo o en los lados donde tú quieras. Esto es un poco la gracia de este. Luego ya tenemos las dos unidades características de este ejército, digamos el grueso, si queréis tener Nurgle propiamente dicho, con las miniaturas más modernas, que serían los Putrid Blightings, o los reyes de la plaga pútridos, que son los Putrid Blightings. Es la esencia del ejército, es la miniatura que vais a repetir hasta la saciedad, que se puede convertir en infinidad de conversiones, que hay un montón de posibilidades de montado, que son unas miniaturas que propiamente cada una de ellas es un héroe en sí mismo, que son espectaculares, peana de 40 grande, la misma que un Storkas, y bueno, son las estrellas de este ejército. Luego veremos en el apartado siguiente del aire elegido cómo se han potenciado. La siguiente evolución de esto fue montarlos en las moscas, y si antes las hemos montado en versión general, la versión genérica sin ser general, o sea, una mosca gorda montada por un Putrid Blighting, es el Push Goil Blightlords, que son la versión que de 2 en 2 van montados en mosca. Luego ya tenemos el Feculen Garmaul, que es el árbol de plaga, una miniatura espectacular, aunque solo sea para tenerla de adorno o como escenografía genérica, vale la pena. Brutal el arbolito, tiene sus reglas, tiene sus combos, hay gente que lo explota al máximo. Olvidaros de que Nurgle es un ejército lento, es lo que quieren vender, es lo que os quieren hacer engañar, que es un ejército que va a ir ahí aguantando y lentamente va a ir a por ti, que cuando te pille te hará mucho daño y será muy resistente, pero que va a ser lento. Nada, los árboles le dan la movilidad que necesita este ejército, aparte de las moscas, y es un ejército que puede correr y cargar, es un ejército que se puede redesplegar, aparecer a partir de un árbol, puede infectar la mesa, puede hacer cuellos de botella. Bueno, el árbol es una herramienta brutal para todos los ejércitos, de hecho, de Nurgle, y os recomiendo tener más de uno. Si no os gusta tenerlo repetido, podéis hacer conversiones, podéis coger, digamos, no van en peanas, sino que su borde es propiamente la peana del libro, la peana a jugar, y bueno, tiene diferentes posibilidades de montado, campanitas, los árboles las ramas se pueden modificar, y bueno, ya más adelante un día os traeré un vídeo de cómo modificar el árbol, el Feculen Garmaul. Bueno, y esto es el libro tocho de Petete, esto es, digamos, propiamente Nurgle en sí, esto es la base para todo, pero aparte de eso os he prometido que os voy a traer más información y os voy a hablar de más Nurgle para los que seáis un poco más neófitos y no conozcáis, ¿vale? Un segundito. Siguiente característica de Nurgle muy a tener en cuenta. Nurgle Skaven Pestilence, ¿vale?
esto es primera edición. Tenéis que seguir la referencia del libro nuevo de Skaven, pero esto es lo primero que apareció. Cuando hablamos de primera edición, muchos ejércitos que ahora están unidos, o ejércitos que antes eran simplemente subfacciones o parte del lore de los antiguos ejércitos de fantasy, tuvieron su propia expansión, su propio libro, que querían ser ejércitos por sí solos. Los Skaven son 13 grandes clanes y uno es el clan de los Pestilens, el clan que adora a Nurgle o a la pestilencia, la versión de la rata cornuda Nurglosa, ¿vale? La primera idea de Chosimar era que esos tuvieran su único libro. Al final eso se le fue de madre y recularon y los unificaron. Y Skaven volvió a unificarse. Pero aparece este libro, que es ya una anécdota, donde los Skaven, los Pestilent, tienen su propio libro y sus propias reglas para solo jugar Skaven de Nurgle. ¿Qué pasa? Todos estos Skavens tienen la clave Nurgle. Todo lo que tiene la clave Nurgle puede entrar dentro del ejército de Nurgle. Y hay combos y aberraciones muy brutas introduciendo a los Skavens dentro del ejército de Nurgle. Podéis jugar Maggot King of Nurgle, la capa de reglas propiamente que os hará jugar al libro de Nurgle, pero meter miniaturas de los Skaven Pestilens. Hubo una época, en los últimos coletazos antes de las actualizaciones de Nurgle, donde lo que más cheto estaba, lo que más daño hacía, eran las pelotas y las pegadas que daban los monjes de plaga. Esos monjes de plaga luego tuvieron, cuando salió el libro de Skaven, un rework de perfil del Wascroll, se le cambió el Wascroll y perdieron pegada. Pero bueno, siguen siendo interesantes, siguen llenando la mesa, tienen mecánicas y cosas muy, muy características y que os harían jugar de una manera diferente. Os lo voy a comentar por encima, porque este vídeo está dedicado puramente a Nurgle, pero no, tenéis que pensar que aunque son ratas, son nurglosos, ¿vale? Tienen propiamente tres grandes... tiene unas cuantas, digamos, miniaturas para meter, que la principal de todas, mira, vamos por el principio, tiene el Vermilion Corruptor. El Vermilion Corruptor es el demonio rata, la versión nurglosa de este ejército. Es uno de los Vermilions que tiene más pegada, o sea, es uno de las ratas gigantes con más pegada, que en Nurgle os va a dar una velocidad y una pegada brutal. Ahora mismo está quizás un poquito sobrecosteado en puntos, pero bueno, es interesante para que juguéis de una manera diferente, tengáis velocidad y pegada. Tiene la clave demonio, o sea que va a haber unos combos muy interesantes con los otros demonios de Nurgle, y bueno, va a dar un poco eso, la pegada que no tienen propiamente los demonios de Nurgle. Los demonios de Nurgle, los otros, son principalmente resistentes, son muy magos y bufadores de otras unidades, pero pegada, para mí les falta pegada. Las patatas llaman mucho la atención, son objetivos a batir por el rival, pero realmente no son lo que aparentan. Si te llegan al combate no te pegan tanto. Están mejor detrás, embarrando la mesa, bufando otras unidades, haciendo ellos de punto de contagio para capturar puntos o invocando a través de ellos, y sobre todo su magia es muy potente y ellos son muy resistentes. Tienen mecánicas para regenerarse y salvarse. La pegada que les falta la aporta el Vermilion Corruptor. Es una rata que pega hostias como panes. Muy interesante. Lo siguiente que tiene es la versión del caldero o botafumeiro. Es el mago montado en un carro que lo que le permite es hacer magia y bufar a las otras ratas. El Plague Furnace, ¿vale? Luego tenemos las dos versiones de los monjes pequeños. Es muy interesante porque cuestan muy pocos puntos, creo que, si no recuerdo mal, cuestan solo 60. Y bueno, bufan sobre todo a ratas, pero bueno, tenéis más magia, tenéis más posibilidad. Si los incluís en el ejército de Nurgle, os permitirán elegir del lore, o sea, hechizos propiamente dichos, y bufan a las unidades de ratas. Hay el que lleva el incensario y el que es puramente el mago. Luego, la estrella de este ejército, aunque ahora están un poquito sobrecosteados y ha cambiado mucho el perfil, son los monjes de plaga, son estas ratitas adoradoras de esta versión de Nurgle, que la verdad que tenían un perfil antes muy pegón, muy vasto, que hacía unas auténticas barbaridades.
Luego tenéis la unidad de élite, que son los portadores de plaga, es esas unidades que llevan esos botafumeiros, estos flagelos que tienen toxicidades, que se hacen daño a sí mismo y a otras unidades si no vas con cuidado, pero que bueno, que eran una unidad de élite que metía muchos mortales, que hacían mucho daño. Y luego otra característica, otra unidad muy llamativa es la Plague Cloud, el lanzador de basura de los Scavens. Es gracioso, yo lo he empleado bastante porque le da a Nurgle una cosa que todos los jugadores caóticos siempre hemos añorado, que es tener disparo, tener artillería, tener cañones. No es el mejor cañón que hay, tiene pocas posibilidades de bufarse, con el resto de Scavens no se bufa, hay un batallón aquí que lo bufa un poco pero te come mucha lista, pero bueno, es gracioso y si entra sobre todo a hordas, a unidades que sean muy grandes, le mete bastante daño. Pero bueno, falla bastante, tienes que invertir bastantes puntos en protegerlo, pero bueno, es interesante porque un ejército como Nurgle que tiene, digamos, avance y ocupar campo y que desde atrás vaya tirando mierda, pues está muy interesante, que es la Plague Cloud. No es lo más roto ahora mismo a la hora de jugar, pero sí que es muy interesante para esa posibilidad de jugar con Nurgle de una manera diferente, al tener un disparo de apoyo que hace que tu avance sea mucho mejor, ¿vale? Energía. Lo siguiente, ya estamos en los últimos coletazos de la primera edición y apareció esta caja tan buscada que pasó un poco sin pena ni gloria, que es la primera de todas de las cajas de batalla que se llaman. Son estas cajas que no tienen, digamos, reglas, que no son cambio de edición, que simplemente es una campaña y te tiene dos pequeños ejércitos de alrededor de 600-500 puntos, dos ejércitos enfrentados, en este caso era Storkas y Nurgle, principalmente demonios. Y lo que hace es una presentación de nuevas miniaturas, simplemente suelen ser los héroes, todo lo demás es un poco miniaturas antiguas que las vuelven a sacar a la venta y a veces vienen con pequeñas chucherías. En este caso vino la codiciada rueda, representación física de la rueda que habéis visto antes para jugar en cartón y que facilitaba las partidas. Es lo mismo de antes, pero en físico. Una versión muy fácil es tener el libro cerca y otra versión que os recomiendo, que en un vídeo antiguamente os comenté, que es sacar estas cartas que son de tipo Magic y tienen las 6 cartas que puedes ir barajando y vas cambiando y tienes las cartas ahí delante. Para la hora de jugar facilitar bastante el juego. Aparte de los War Scrolls, esas que vienen con cartones que tienen contadores de plaga. En este libro de aquí, el Blight Ward avanza un poco en lo que es el trasfondo de Nurgle, lo amplía. Sobre todo vino acompañado también de novelas como El Jardín de Nurgle, dentro del momento histórico la Guerra de los Portales, las guerras que son principalmente la primera edición antes de las Soul Wars, y avanza o se introduce dentro de la parte donde Nurgle, dentro de los poderes ruinosos, intenta subyugar la parte de Ghyran, el reino de la vida, que es, digamos, la parte codiciada por ellos. Así como Khorne le gusta más Aski, el reino del fuego, Thanks le gusta más Chamon por los metales y todo esto. Nurgle, su reino favorito o el reino que tenía más interés era el reino de Ghyran, y aquí está hablando un poco de las batallas que acontecieron ahí dentro. Nos presentó la miniatura de Hortículos, el del caracol, y el héroe rival que es Nyv Black Talon, ¿vale? Pues nada, un libro de campaña, no cambió los War Scrolls, ya estaban de antes. Creo que fue anterior al libro de Mago Kino Nurgle, si no voy mal, creo que vino antes o prácticamente a la vez. Y bueno, trasfondo y sobre todo chucherías. Vale. Luego viene la larga oscuridad dentro de Nurgle. Son cerca de un año y pico sin tener novedades, que simplemente las novedades que aparecieron venían de rebote a través de otros libros de ejército. Aquí os tengo que comentar una parte de Nurgle que ha pasado sin pena ni gloria, no ha sido ni lo más cheto ni lo más llamativo. Son miniaturas difíciles de conseguir, miniaturas de otro tiempo, pero que ahí están y que han tenido unas posibilidades interesantes. Yo las he jugado muy poco, las he estudiado más que jugar porque me ha faltado conseguir estas miniaturas. Estamos hablando de la Horda de Tamurkhan, la Tamurkhan Horde.
Esto fue un libro, digamos, de campaña para Warhammer Fantasy, los últimos coletazos, creo que era octava, y estos libros tenían miniaturas especiales que se encargaba principalmente la rama de Games Workshop de Black Library, no, de Forge World, o sea, las miniaturas exclusivas, que ha sido un poco campo de experimento, miniaturas con diferentes materiales y demás. La Tamurkhan Horde, la horda de Tamurkhan, tuvo un regreso a Warhammer Age of Sigmar, o sea, una actualización de reglas, lo que no han quedado muy allá y poco a poco se están volviendo obsoletas, y creo que algunas de las unidades ya las han pasado directamente a Legends, a leyendas, a miniaturas que tienen Wars que se pueden jugar, pero que no son competitivas. No son todas ellas las que han pasado, creo que han pasado las unidades, y los héroes se siguen pudiendo jugar en Nurgle. Como representación de otras miniaturas son espectaculares, y como miniaturas son brutales, sobre todo el propio Tamurkhan. Tamurkhan es una especie de Blight Lord, de Robbinger de estos, montado en un dragón rana. Es un dragón a 4 patas, sin alas, con una cara de apariencia de sapo de rana, mutada, la boca. Veréis, la miniatura es espectacular. Pero bueno, era de Forward, era difícil de conseguir y bueno, era diferente. Es una miniatura muy grande, muy tocha, que abarca mucho porque está tumbada, pero es muy chula. No es lo más roto para jugar, pero es una miniatura para los coleccionistas muy interesante, y una capa de reglas, pues bueno, que os haga jugar de una manera diferente. Y bueno, ahí está. Lo siguiente que tiene esta horda de Tamurkhan, que tiene su batallón para que la juguéis puramente a ella, pero se puede jugar dentro de Nurgle, sería el subteniente, el allegado a Tamurkhan, que es Cacique de Belfouter, Cacique, el no sé qué putos ha hecho, el algo malo, que es una especie de caudillo muy mutado encima de esta especie de perro nurgloso. Esto es una línea que Games Workshop no ha seguido explotando, es una línea, digamos, artísticamente, conceptualmente muy mutada. Sigue esto la mutación tipo Zulu, tipo Cronenberg, como la mutación disforme, que creo que era la línea a seguir en aquel momento, en el final de octava, que al final se ha sobreestimado, que no se sigue por ahí, y el arte no sigue por aquí. Es cuando, digamos, la materia está muy desorganizada, muy mutada, con muchos... no son tentáculos, es como una materia informe, pero que representa menos la podredumbre como la actual. Ahora mismo el arte en Nurgle es especie de cuerpo gordo abotargado, con pupas, bocas. Es otro arte, es otro concepto. Este es diferente, ya os lo detallaré la miniatura para que la veáis. Pero bueno, toda esta gama viene un poquito por aquí. ¿Qué más salió dentro de la horda de Tamurkhan? Porque era una horda que en el trasfondo estaba, digamos, por las llanuras, por las mesetas, y era una especie de horda itinerante, no establecida, siempre en movimiento. Aparecieron los ogros de plaga, y los trolls de plaga. Es la versión mutada del caos, y dentro de mutación del caos de plaga, o sea, del caos de Nurgle. Tanto es la miniatura del ogro como la miniatura del troll. Eran muy interesantes, yo hice mis cábalas, mi Theory Hammer para meterlas en el juego, creo que algunas las usé, pero no me resultaron todo porque no tenía muchas miniaturas. Y bueno, las miniaturas también son de Forward, son difíciles de conseguir, versión oriental es más fácil, y bueno, están en metal y en resina, pero bueno, son unas miniaturas interesantes, lo que se han quedado un poco desfasadas o un poco el arte diferente, pero bueno, si queréis miniaturas diferentes tenéis estas dos. Lo siguiente que apareció es otro concepto que también se ha deshecho, que son las ranas, las Toad Nurgle no sé qué, y las ranas montadas por jinetes, que son otra vez en este caso Plaguebearers. Son esta especie de ranas con un solo ojo, esta especie de boca grande, que hacen a la vez de montura y de miniatura suelta, montada por jinetes, que digamos pues el grueso es la línea de la horda de Tamurkhan. La élite serían los ogros y los trolls, y los dos líderes serían Tamurkhan y Cacique en este caso. Es un ejército dentro de un ejército en sí mismo, es todo esto que Forward tiene representación en reglas. A veces la representación en reglas no está nada mal para Age of Sigmar, pero a veces han quedado un poco desfasadas y un poco obsoletas. Interesante, hay combos allí que a veces por despiste creo que de Workshop reaparecen y tienen mucha fuerza.
Y bueno, muy interesante tenerlas en cuenta, aunque sea solo por coleccionismo, por tener la gama de miniaturas de Tumblecar, ¿vale? Vale. Siguiente cosa que aparecieron las bestias del caos, apareció Beast of Chaos, los hombres bestia aparecieron para Age of Sigmar. Y dentro de los hombres bestias siempre había la sufacción de cabras adoradoras de Nurgle. En este caso eran los vestidos, ¿no? Plaguegors o algo así. No me sale el nombre. Hay poca miniatura, son miniaturas muy antiguas, son las miniaturas de metal. Tenía por allí. Hay unas miniaturas más difíciles de buscar, que la versión de Morhaime de Warhammer Fantasy. La versión de escaramuzas que había, que tenían una serie de miniaturas de los Gors o hombres bestia de Nurgle. Y bueno, se pueden meter dentro de Nurgle, pero en este caso, para meter bestias del caos dentro de Nurgle hay que pagar un batallón, es una especie de peajes, unos 100 y pico de puntos. Tienes que elegir el batallón de Nurgle para que todas las miniaturas que se le puedan meter dentro de bestias del caos que tengan la clave Nurgle se metan dentro del ejército de Nurgle, pues pagues ese peaje, que son esos 100 y pico puntos. Pero bueno, podéis meter cualquier miniatura de bestias del caos, pero principalmente, si queréis meterla, serían la conversión, porque no tienen reglas especiales, de los péstigos, ahora no me sale el nombre. Yo creo que los reeditarán, le sacarán nueva miniatura, porque está pasando lo mismo con su versión de Kron, Zedge y ahora mismo más reciente los Slangors, pero actualmente no la tienen, son miniaturas antiguas. Pero bueno, toda la gama de los bestias del caos es una posibilidad para tener en cuenta jugadores de Nurgle que entran dentro de vuestro ejército. Tenéis que pagar este peaje y ya tenéis bestias del caos. Siguiente cosa que apareció, digamos nueva y actualizada, fueron los Slave to Darkness, ¿vale? Aquí tenemos los Slave to Darkness, que es, digamos, los guerreros del caos propiamente dicho, los mortales. Este es el caos absoluto sin dividir, son los mortales, pero dentro de esto hay muchos guerreros del caos que se les pueden, digamos, elegir la marca. Serían los caballeros del caos, los guerreros del caos, la vanguard del caos, todos los personajes, digamos, genéricos como el mago del caos, el señor del caos. Bueno, todos estos se le pueden elegir y poner la marca de Nurgle. Al poner la marca de Nurgle ya no son directamente Slave to Darkness, sino son combinables para ambos ejércitos. Se pueden poner tanto de Slave to Darkness como dentro de Mago King of Nurgle. Esto, al aparecer este libro, significó un rework, una reedición del Warscroll, se le mejoró los Warscroll, se han actualizado en puntos y la posibilidad de meterlos e incluirlos en ambos ejércitos. Son miniaturas que comparten ejército, pueden estar directamente dentro de Slave to Darkness. Dentro de Slave to Darkness pueden llevar la clave Nurgle y actuarán dentro de una serie de reglas dentro de Slave to Darkness, o puede ser la miniatura con la clave Nurgle, eso se elige, y las puedes meter dentro de Magot King of Nurgle. Tiene otra capa de reglas nuevas, tiene otra capa de posibilidades. Las miniaturas propiamente dichas no están diseñadas específicamente para Nurgle, pero sí que el pintado se puede favorecer y hay una serie de pintados para que las hagáis dentro de Nurgle, y hay una serie de conversiones muy fáciles, muy buenas de hacer, cogiendo bits de los Putrid Blight Kings o de diferentes, sobre todo plástico de Nurgle, para convertir los guerreros del caos, caballeros del caos, la vanguard en propiamente nurglosos. Por ejemplo, os invito a ver, os pongo aquí miniaturas de Mengel Miniatures, que tiene su propio blog y aparece también mucho en el Warhammer Community. En el libro de Slave to Darkness, no todo lo de este libro se puede meter dentro de Nurgle. Hay muchos personajes con nombre que tienen la clave Slave to Darkness o una clave ya propiamente especificada, como Zedge o Khorne, en este caso las bestias que hay gigantes, que estos no podrían entrar. Son simplemente una serie de unidades que tienen la posibilidad de marca del caos y ahí te da la opción de elegirlos. Esos que tienen la marca del caos, sí que se puede poner la marca del caos de Nurgle y se pueden introducir dentro de los Magos King of Nurgle. Vamos a hacer una pequeña descripción. Serían los Chaos Marauder, los bárbaros del caos, una pasada. Un apunte, los bárbaros les van sacando su versión en miniaturas
propiamente dichas dentro de cada ejército. Ya no van en peana de 25, ya van en peana de 32 y tienen unas miniaturas diseñadas para ellos. Está el caso de Zench, que tiene sus acólitos. Está el caso de Khorne, que son los Blue Reavers. Y está el caso de Slaanesh. Bueno, son miniaturas que van a aparecer recientemente. En el caso de Nurgle no tenemos propiamente miniaturas diseñadas para Nurgle. Y lo que se hace, se cogen los Chaos Marauders y quizás si queréis los podéis convertir. Yo creo que en un futuro sacarán. Los Chaos Marauders van en peana de 25 y los otros van en peana de 32, los futuribles. ¿Qué se puede hacer? Un consejo mío que tenía que apuntado, para que tengáis en cuenta, son las miniaturas de Warhammer 40.000, los Pox Walkers, los caminantes de plaga, que son una especie de zombies mutados, que tienen unos bits muy fácilmente cambiables. Las armas se les pueden poner por armas medievales, se les pueden poner escudo y tienen cajetines y una ropa muy poco característica del futuro. Son una posibilidad para tener en cuenta si queréis haceros miniaturas conversionadas para dentro de Nurgle, ¿vale? Que serían los Chaos Marauders genéricos, porque aún no tenemos miniaturas propias. Lo otro sería los Chaos Warriors, los Guerreros del Caos, el Templete. Esto no. El Chaos Lord en Mantícora, el Chaos Acer Lord en Mantícora, el Chaos Lord en montura demoníaca, que antes se representaba la miniatura del Lord o el Harbinger of Decay, perdón. El Chaos Lord en Carcadrak, que es el nuevo lagarto Juancho que ha aparecido. El Chaos Acer Lord. El Príncipe Demonio de Slave to Darkness, se puede poner con la marca de Nurgle y jugar dentro de Nurgle. Aquí os aconsejo si queréis hacer conversiones o emplear la antigua patata, la antigua Gran Inmundicia. Luego hay todos los series de Dark Oath, que esto no se puede meter. Los Ogroids, todos los nuevos no. Todas las bandas nuevas, aunque algunas del Reino de la Vida y podría ser la más asumible a Nurgle, no son para meter dentro de Nurgle, a menos que sea como aliado. Y luego entrarían los caballeros, los carros tirados por bestia, los marauders jinetes, y me falta el... que ya lo he dicho todo, porque el Gun Summon en Disc tampoco puede ser, y el Spawn creo que sí es un anacronismo, pero creo que se puede meter. Hay la bestia de Nurgle propiamente dicha y el engendro propiamente del caos, que creo que se le puede meter la marca de Nurgle, ¿vale? Eso no lo sé exactamente ahora. Otra gran estrella que este libro nos ha permitido, aunque ya estaba, que se podía meter con un rework y un cambio muy bueno, es a meter a Archaon. Archaon son los 4 dioses, su miniatura tiene la representación de la gran inmundicia, su montura se comió una gran inmundicia y la asimiló y ha generado su cabeza. Archaon le podéis poner la clave Nurgle y jugando dentro de Nurgle. Eso es una fantasía de posibilidades y una pegada. Es otra bestia grande, quizás no hacía falta para Nurgle, pero la tenemos. Y es la más grande ahora mismo que podéis meter dentro de Nurgle. Son 800 puntos, pero bueno, dan muchas posibilidades. Creo que a la hora de jugar es mejor jugarlo dentro del libro de Slave to Darkness, pero bueno, son posibilidades que lo juguéis dentro del libro de Mouthkin of Nurgle, que es jugar a Archaon, ¿vale? Segundito, ya vamos acabando. Siguiente rework o actualización, muy seguida a la anterior, fue La Ira del Elegido, este libro de campaña de las guerras del alma, que creo que ya no va a tener más continuaciones porque estamos ya en las guerras, no sé cómo se llama, Soul Wars, ¿no? Bueno, las guerras que aparece el primer libro, que es el de Morathi, el de actualmente. En este libro de campaña, que apareció sobre todo enfrentados los Slave to Darkness con los Social Bone Reapers, sobre todo significó una actualización de reglas para el libro de todos los libros del caos, ¿vale? Aparte de los libros y los Wascrolls de Slave to Darkness, Zench, Khorne y demás, aparecieron una serie de reglas nuevas y aparte unas diferentes, que son los Caballeros del Trono Vacío y los Caballeros, la Legión Demoníaca, la Legión Ascendente. ¿Qué significó para Mouthkin of Nurgle? Apareció las deseadas y tan competitivas actualmente subfacciones. Es típico de Warhammer Age of Sigmar que dentro de cada ejército tengamos unas subfacciones con un añadido, una pequeña capa de reglas para que tu ejército tenga una orientación hacia un tipo de miniaturas. O sea, si por ejemplo quieres ir sobre todo con caballería, habrá tu subfacción que te va a potenciar la caballería.
eso se traduce en una subfacción, un nombre y una capa de reglas. Pues Nurgle adolecía de eso. Como apareció antes de esa nueva vertiente, la primera propiamente que la tuvo, aparte de Legión de Nagash, que es un poco raro, fue Las Hijas de Cain, fue el primer libro, aunque fuera de final de primera edición, pero ya modernizado a segunda, que ya apareció el concepto de las subfacciones, y todos los libros que han aparecido detrás han incluido, o casi todos, ese tipo de capa de reglas. Nurgle no la tenía y competitivamente le faltaba ese punch. Pues eso lo introdujeron y lo metieron en este libro, La Ira del Elegido, y aparecieron las 4 grandes subfacciones de Nurgle. Son los nómadas generosos, que es lo que apareció antes, la guardia zumbadora, el hombre ahogado y los hijos benditos. Los hijos benditos era ese batallón que ya teníamos antes. Bueno, son las 4 grandes subfacciones de Nurgle, principalmente para potenciar a los Roadbringers, a los Putrid Blaikkings, tanto su versión en mosca como su versión a pie. Y es lo que ahora mismo se está jugando más, es la capa de reglas que te da esa pegada que le faltaba a Nurgle sin haberle tocado los Wascrolls. Hay uno muy bueno, que es que cuando muere uno a 6 te mete mortales. Diferentes combinaciones que los jugadores asiduos de Nurgle ya conocen cuál es la que más óptima y la que más reporte les da, que lo que hacen es beneficiar a un tipo de unidades, le da una capa de reglas que les beneficia. Bueno, es un añadido a la primera capa de reglas de Alianza, que lo que te hace da esa pegada, esa actualización, y los ha metido otra vez en el competitivo. Principalmente la que más se emplea es la que vas a llevar Ola de Moscas, o sobre todo la que vas a llevar la horda brutal de los Putrid Blaikkings, que al morir a 6 van a hacer daño. Creo que es la de los hijos benditos o la del hombre ahogado, porque ambas tienen esa característica. Bueno, esto es lo que apareció, aparte de unos batallones, que es sobre todo para incluirlos en Slave to Darkness, que son unos batallones genéricos para introducir muchas unidades. En este caso creo que es un mínimo de 7, el número de Nurgle, para meterlos dentro de Slave to Darkness, pero bueno, no compete directamente aquí. Y hasta aquí más o menos todo lo que tenemos a día de hoy. Hay 2 pequeñas cositas más que os voy a comentar para ya tener la visión global de Nurgle, tanto de miniaturas como de su evolución en el tiempo. Lo último que apareció es no es directamente de Age of Sigmar, es el equipo de Blood Bowl. El equipo de Blood Bowl es una fuente de miniaturas brutal que os va a hacer convertir y tener nurglosos, sobre todo Putrid Blaikkings, de un tamaño un poquito más bestia. Ya se adaptó el concepto de los Putrid Blaikkings, lo que quizás se agigantó un poco más. Simplemente meterles unas armas y hacer unas pequeñas modificaciones o cambiar los cascos. Tenéis unos Putrid Blaikkings muy interesantes para tener una gama un poco más variada, sobre todo ahora que se ven estas pelotas de 30-40 Putrid Blaikkings. Y sobre todo, como son un poquito más grandes, os va a ayudar a representar al líder de la unidad, porque la característica del líder de los Putrid Blaikkings es que tiene una herida más. Pues qué mejor manera de representarlo que meter un tío más grande que representa esas 6 heridas que tiene el líder de la unidad de los Putrid Blaikkings. Los otros que vienen en la caja de Nurgle, creo que vienen 4 de los Putrid Blaikkings, y los otros serían los líneas. Son fácilmente convertibles para hacerse bárbaros del caos. Bárbaros del caos con marca Nurgle, son esta especie de zombie, pero a la vez vivo, no están muertos. Más corrompido y menos podrido. Ahí es un poco la diferencia con el zombie de los no muertos, que simplemente metiéndole armas y cambiando algunos bits podríais tener bárbaros del caos de Nurgle. Eso para empezar, el equipo de Blood Bowl de Nurgle. Lo último ya que ha aparecido de Nurgle, las últimas novedades, las últimas miniaturas que se han podido comprar, ha sido la banda de Underwars, la banda de Shadowspear, creo que entro ya dentro de Beastgrave, que es la bándula de Fécula Flyborn y de Woundspat, la banda del gusano y Fécula. Fécula es una maga, es una fémina, una maga gorda, podrida, que ya va en una peana un poco más grande, la misma peana que los Putrid Blaikkings, que creo yo que viene a ser o a coexistir un tiempo, para a la larga suplantar al Sorcerer. Al Sorcerer es el mago de Nurgle, que es peana pequeña, es una miniatura de una escala un poco más menor,
Pero bueno, tiene sus reglas propias, no es lo más combo, no es lo más bueno, pero bueno, si sobran puntos, las bandas de Underworld están diseñadas para que tengan ese huequito de 80-90 puntos que no te da para que te entre una unidad, pero sí para que entren ellos. Son sacos de heridas, son un apoyo, son interesantes. No es lo más cheto, hay alguna banda de Underworld que sí que sale un poco rota, pero no está precisamente. Y bueno, es Fécula y la Gunspad, que es una serie de 3 Putrid Blykins, que lo que está muy bien es para tener una gama diferente de Putrid Blykins, o la compráis simplemente para rellenar vuestras pelotas de Putrid Blykins. Miniaturas espectaculares, con un dinamismo diferente, muy chulas, muy bonitas y muy recomendables. Y es lo último que tenemos, sigue la estética exactamente igual de los Putrid Blykins actuales y los Push Goils. Y no tenemos más miniaturas hasta la fecha de hoy, y creo que he hecho un repaso general de todo lo que sería Nurgle, sus libros, sus capas de reglas, su evolución en el tiempo y todas las miniaturas de donde se consiguen. Hay también la posibilidad de explorar el mundo de Warhammer 40.000 como fuente de bits y de miniaturas, aunque tenéis que hacer algunas pequeñas conversiones. El grueso del ejército de la Death Ward, de la Guardia de la Muerte, son, digamos, marines corrompidos por plaga. Ahí rascaréis algunos bits si queréis algunos bits interesantes para vuestras miniaturas. Y una miniatura muy interesante que es fácilmente convertible o se puede hacer pasar por un príncipe demonio o una gran inmundicia, si la queréis convertir, sería el líder, el jefe del ejército de Nurgle, de Warhammer 40.000, que es Mortarion. Es una miniatura brutal, es una especie de hombre gigante demonio con alas de polilla, de mariposa podrida. Una miniatura espectacular, muy bonita, con algunas modificaciones o simplemente con un pintado un poco disimulado y cambiar el Volter por un hacha, podría hacer pasar por príncipe demonio o quizás por tamaño de peana como Glotkin o gran inmundicia. Ese es interesante de ver. Y yo creo que ya lo tenemos el repaso global totalmente hecho. No tenemos guerreros del caos propiamente dichos, no tenemos bárbaros del caos, no tenemos templete, todo eso la gente lo va haciendo, va convirtiendo. Creo que son miniaturas que a la larga llegarán y serán propiamente diseñadas para Nurgle, pero mientras pues da pie a la imaginación y al conversionismo. Tampoco hay una caballería, hay gente que convierte a los guerreros, a los caballeros del caos y les hace algún tipo de montura, o los monta en mosca, o los monta en gusanos, o escarabajos, o algún tipo de engendro, o simplemente caballos podridos, para hacer la caballería de Nurgle propiamente reconvertida. La Varanguard de los Slaves to Darkness, aunque hay uno o dos que podrían fácilmente asimilarse por arte a los nurglosos, sobre todo es el pintado lo que le va a dar. Esta versión de aquí tiene esta cabeza ciclópea con este cuerno central, que es muy típico de Nurgle, que aparezca un cuerno grande en el centro en vez de dos más tipo demoníaco. Y este caballo sería el que más se parecería a un caballo de Nurgle, aunque tiene estética sobre todo electorales. Pero os viene esta espada, que es una espada típica de los portadores de plaga, de un tamaño descomunal y un poquito más decorada la empuñadura, que para representar la versión de Nurgle de la caballería de la Varanguard está muy bien. O si no, simplemente para conversiones. Vale. Futuro. Ya hablamos del futuro de Nurgle. Yo no creo en estas sagas que están sacando ahora, esta serie de libros, esta última actualización, estos últimos coletazos de Warhammer hechos el 2.0, que son actualizaciones y reworks. No creo que tengan especialmente cuidado ni aparición de nuevas miniaturas. Creo que esto ya se aparecería para un tercer libro. Yo creo que con la ira del elegido y su continuidad en el tiempo nos podemos dar por satisfechos y por reactualizados a, digamos, la vorágine actual. Quizás podría aparecer algún batallón, alguna cosa, como han hecho en el libro de Moratti con los Slaves to Darkness, que hubo un pequeño batallón y una capa de reglas más. Creo que están potenciando mucho los Slaves to Darkness, a mí me encanta todo lo que sea. No le sacan lo más roto ni lo más competitivo, sino bastante duro. Y quizás veamos que en alguno de los libros, cuando toquen al caos, puedan aparecer algún tipo de reglas para Nurgle.
Creo que no le hace falta directamente, que podemos esperar tranquilamente a la siguiente reedición de este libro, ya dentro del 3.0, porque tenéis que pensar una cosa, que si es un libro muy temprano es muy bien la novedad, pero luego toda la tercera edición se va a quedar un poco obsoleto durante la misma, durante los 2-3 años que dure, que es lo que pasó con este libro, que apareció al final de la primera edición, pero ya actualizado o pensado para la segunda. Ha aguantado muy bien el tirón durante la segunda, pero ya los últimos coletazos pues ha quedado un poco renqueante. La ira del elegido le ha metido el punch que le faltaba, pero bueno, no es lo más roto, no está OP, es jugable y bueno, está bien. Es una manera de volver a sacar tus miniaturas y a volverlas a meter en el competitivo. Esperanzas hay de que en algún libro no directamente seamos los protagonistas como Morazzi o los Idones, pero que sigue de rebote nos metan ahí una actualización. Pero como hay tantas facciones en Age of Sigmar y creo que van a actualizar a golpe de 4 o 5 por libro y va a haber unos 4, máximo 6, no creo que tengan más libros, creo que nos quedaremos fuera, o sea que no nos actualizarán, pero bueno, creo que nos daremos por satisfechos con la ira del elegido. Creo que más o menos la línea de hacia dónde va a ir el ejército va a ser en explotar estas 3 grandes líneas. Creo que van a ampliar un poco lo que ya hay sin aparecer nada nuevo, rompedor, pero sí quizás algún héroe, alguna miniatura. Quizás podríamos ver artillería, quizás podríamos ver algún tipo de unidad intermedia, alguna unidad de élite con alguna mecánica totalmente diferente, o quizás nos sorprendan y saquen lo impensable. Yo creo que a la larga, eso ya es una opinión propia, Age of Sigmar va a intentar que todos los ejércitos puedan tener un poco de todo, aunque cada uno juega a su manera, pero que todos puedan tener, digamos, todo el tipo de unidades posibles, porque, digamos, culturalmente las posibilidades son esas, o sea, no hay más, no se puede sacar más. O sea, todo el mundo tenga horda, todo el mundo tenga élite, todo el mundo tenga artillería, caballería, bicho grande, bicho mediano, bicho pequeño, y creo que por ahí va a ir Age of Sigmar, y los diferentes ejércitos que están bien asentados los van a ir explorando y van a ir ampliando esas pequeñas parcelas que faltan. Dentro de Nurgle lo que falta principalmente sería una unidad no de élite, sino una unidad buena pero sin ser morralla, la versión de Guerreros del Caos propiamente de Nurgle, que ahora mismo no las tenemos. Khorne tiene sus Blood Warriors, Tzeentch no tiene tampoco, Slaanesh ya han aparecido, son estos nuevos guerreros, y creo que Nurgle, aunque podrían ser los Blight, los Putrid Blight-King, creo que una miniatura de una espectacular un poco menor y una peana un poco menor, creo que encajaría en ese perfil. Y también los bárbaros, ya tenemos la peana de 25, que son los Marauders normales, una peana de 32. Creo que son 2 nichos que van a tener miniatura. Aparte de, si se les va la olla, sacar artillería, sacar disparo, sacar lo que quieran sacar. Yo, que me saquen, que me encantan las miniaturas, que me encanta el arte que están haciendo y que me encanta también jugar y tener más posibilidades para poder configurar mi lista. Y bueno, creo que esta visión global de Nurgle es bastante completa y tenéis una visión general. Seguramente que hay alguna miniatura que muchos que no seáis jugadores de Nurgle desconocierais o no tengáis referencia. Y quiero haber atado todos los puntos y todos los capos de este punto que es Nurgle dentro de Age of Sigmar. Si os ha gustado, no me repito más, 1 hora de vídeo ya está muy bien. Espero que os haya colmado vuestra satisfacción y vuestra podredumbre dentro de lo que teníais de expectativas del vídeo. Y hasta el siguiente vídeo, muchachos, os dejo y ya no os doy la chapa más. Adiós y feliz plaga. Hasta luego.